sí, doctor, ya todo. Esperemos que sea esto ya. Listo. Entonces, justamente dentro de la parte de lo que es agroindustrias, nosotros tenemos la parte alimentaria y la parte no alimentaria. Dentro de la parte no alimentaria, nosotros tenemos todo lo que son maderas, lo que es fibra, lo que es cuero, que es lana natural, ¿no? El algodón, la lana de borrego o de otras especies que se pueden utilizar. Eso está en la parte no alimentaria. Cada uno de estos productos prácticamente como la parte alimentaria, normas en las que especifica qué parámetros se deben determinar. Por ejemplo, dentro de lo que es cuero, uno de los análisis que se realizan es la parte de saber cuánto de cromo existe todavía en el cuero, Es verdad. que me da un valor, un parámetro. Obviamente la técnica para determinar cromo es gravimétrico y se sigue varios pasos ya digamos así que son ya conocidos, sencillos de extraer en la muestra y podemos nosotros seguir ya el protocolo que nos dan. En maderas también hay ciertos análisis, como por ejemplo la cuantificación de celulosa, que es uno de los parámetros importantes dentro de esto. Sin embargo, dentro de las plantas hay una serie de análisis de comprobativos para poder determinar qué compuestos existen. Y es de suma importancia porque dentro de estos compuestos se utiliza justamente para formular nuevos productos, ¿no? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces habíamos mencionado que, mejor dicho, sabemos que la planta en biología son seres vivientes, fotosintéticos, sin capacidad locomotora, cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa. Ese es el concepto dentro de vista de biología, ¿no? Pero las plantas tienen muchos usos. Dentro de esos están los usos medicinales, los comestibles, porque tenemos plantas comestibles, el uso para leña, tenemos para lo que son las plantas aromáticas que nos dan desde esencias, tanto para perfumes como para el uso de aditivos en alimentos. Tenemos las plantas que usamos para hacer tónicos, es decir, infusiones, los forrajes, hacemos test tanto calientes como fría, utilizamos las plantas para construcción. Hay otros usos, ¿no? Como barreras vivas, es decir, para retener incluso derrames de petróleo, por ejemplo, contaminaciones, cercas que utilizamos, cercas muertas que utilizamos justamente dentro de los terrenos, ¿no? Bueno, y así hay una serie de usos que se les dan prácticamente a las plantas. Una planta está construido de lo que se conoce como metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios lo tienen todas las plantas, o sea, en todos los vegetales podemos encontrar esos constituyentes y prácticamente son las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas y los minerales que las plantas lo tienen dentro de su composición. Incluso estos lo generan desde compuestos inorgánicos, la parte de lo que son compuestos orgánicos, y obviamente nosotros eliminamos en el suelo otra vez la parte mineral, ¿no? Estos son los metabolitos que estos constituyentes dentro de las plantas se conocen como metabolitos primarios. Sin embargo, lo que nos interesa ahorita son los metabolitos secundarios, que están presentes en pequeñas cantidades, estamos hablando de microgramos o de miligramos. En algunas partes, algunos compuestos se encuentran en nanogramos o incluso en menos cantidades. Es decir, estamos hablando de muy pequeñas cantidades de estos compuestos químicos, ¿no? Por lo general, estos compuestos químicos tienen una acción farmacológica y por eso el interés, ¿no?
Poseen características muy variables, así como una estructura compleja desde el punto de vista químico. Por ejemplo, como ustedes pueden visualizar aquí, nosotros tenemos un compuesto que se conoce como azadiractina, es uno de los principios activos que podemos nosotros encontrar en una planta. Cogen un Entonces, sartén prácticamente su y estructura pones agua. química es bastante compleja, ¿no? Yo no El hice nada. metabolito Yo solo te di secundario alzando la tenemos, por pinza, nada más ejemplo, que estaba en el aceites suelo. esenciales. ¿Qué Por cosa? ejemplo, tenemos, obviamente esos aceites Nadie ha dañado, yo esenciales encontré así en tienen el un suelo. aroma en Solo te di dependencia alzando, nada de más. la planta de donde se extrae. Obviamente tenemos nosotros infinidad de aromas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el mentol, que proviene de la menta, el alcanfor, que proviene del árbol alcanforero, y tenemos, por ejemplo, algunos otros compuestos, ¿no? El aceite esencial de la manzanilla, tenemos el de la uña de gato, y que cada uno de estos tiene sus funciones farmacéuticas, como le habíamos indicado. Aquí ustedes pueden ver estructuras más simples que encontramos nosotros en diversas plantas. Obviamente, cuando se estudia este tipo de compuestos, se sabe de cada uno de estos sus propiedades. Dentro de los que nosotros conocemos o hemos escuchado, tenemos por ejemplo los flavonoides, que son anillos heterocíclicos con oxígeno. Estos flavonoides son antioxidantes, ¿sí? Tenemos nosotros las cumarinas, los taninos, las quinonas, y tenemos también otros compuestos como los alcaloides. En este caso la amapola, por ejemplo, tiene bastante de este tipo de alcaloides, la coca, que son bastante conocidos, ¿no? Tenemos el cafeto, es decir, es un principio activo del café, y tenemos isoprenoides, que igualmente encontramos nosotros en algunas de las plantas. Se estima que en el mundo se utiliza cerca de 10.000 especies vegetales con fines medicinales, la mayor parte en sistemas de medicina tradicional, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, nosotros sabemos que la manzanilla siempre es recomendado cuando tenemos un dolor estomacal, ¿no? Pues siempre hemos utilizado la manzanilla. Los estudios comprenden desde 3 puntos de vista, ¿no? Entre ellos tenemos el estudio etnobotánico, la fitoquímica, que es una rama y que dentro de nuestra carrera es también muy importante, y la bioactividad. La parte de los estudios etnobotánicos no es otra cosa que la recolección y la conservación de los conocimientos ancestrales. Ustedes saben que nuestras abuelitas, etcétera, nos dicen esta planta es bueno para tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, álamo, alguna planta que sea de conocimiento ancestral en su familia. Alan Collahuaso. Sí. Pues en familia, de lo que he visto por aquí, puede ser la ortiga, a veces lo ocupan, la hierba albisa, por ejemplo, la ortiga, ¿para qué lo ocupan? ¿Aló? Sí, la ortiga, ¿para qué lo ocupan? Dicen que es uno para o sea, cuando tienes algún problema de la sangre. Ya, aunque la ortiga se le ocupa bien para también disciplinar a las personas, a los hijos, ¿verdad? Ese era el psicólogo, el mejor psicólogo que había en mis tiempos y en tiempos atrás. Ahora ya no se utiliza mucho desde ese punto de vista. Pero ya me imagino que sí, claro, dígame. Una vez estaba, porque me gusta andar experimentando haciendo cremas, esencias, aceites en la casa, y una vez vi que dice que también la ortiga es buenísima para la caspa, para cuando una persona tiene caspa. Yes, sí, justamente, ¿no? Esos prácticamente son los estudios etnobotánicos, el hecho de que uno se va de generación en generación
indicando obviamente para qué sirve. Y obviamente que muchas de las empresas farmacéuticas se han aprovechado de los conocimientos ancestrales de los pueblos, entre ellos nuestro, que es muy rico en la parte de lo que es la botánica, para conseguir este principio activo que después incluso lo sintetizan ya químicamente, de tal manera que ya ni lo extraen de la planta, ¿no? Pero se hicieron estudios que indican para qué sirve. Sí, hay muchas plantas que se utilizan desde el punto de vista cosmético también, ¿verdad? Que conocemos nosotros. Listo, entonces dice que la búsqueda y la elaboración de nuevos fármacos que constituyan a elevar la calidad de vida de todos los seres humanos es lo que hace este tipo de estudios, ¿no? En cambio, la fitoquímica es una ciencia que estudia todas las propiedades y estructuras químicas de los metabolitos secundarios, al igual que los usos que se puedan dar, ¿no? Y dentro de la bioactividad, esta parte de la ciencia estudia qué parte de la planta es responsable de alguna actividad biológica, porque conocemos que la planta por lo general tiene las hojas, la flor, el tallo, las raíces, y cada uno de ellos tienen diferentes metabolitos secundarios que tienen un uso específico. Entonces, esta ciencia de la bioactividad prácticamente estudia en qué parte tiene el compuesto, el metabolito secundario, para realizar una actividad biológica, ¿no? Aquí hay un ejemplo de etnobotánica, que justamente es la historia de la aspirina. Entonces, la aspirina prácticamente lo usaban los chinos, los egipcios, los griegos y los romanos, y lo que utilizaban las cortezas del sauce para aliviar los dolores, ¿no? Sabemos que las aspirinas prácticamente es un analgésico. En el siglo IV antes de Cristo, en la Grecia, dice que el padre de la medicina trataba los dolores con brebajes de hojas de sauce. En el año de 1763, el médico Edward Stone presentó el primer trabajo científico sobre el extracto de sauce ante la Sociedad Científica de Londres. En 1828, Joan Andrés aisló e identificó como salicilina el compuesto que era el que curaba prácticamente estos dolores. El químico Felix Wallman, de la compañía alemana Bayer, descubrió y sintetizó el ácido acetil salicílico a partir de la salicilina, que es el principio activo que se encuentra en las hojas de sauce. La compañía Bayer registró el nombre de aspirina para este nuevo medicamento que fue descubierto, ¿no? Y en 1945 prácticamente dice que la patente de la aspirina fue robada por el gobierno de Estados Unidos y se recuperó varias décadas después, pagando muchos millones de dólares justamente la compañía que lo sintetizó. Entonces, este es un ejemplo de un estudio etnobotánico, y así prácticamente tenemos de muchos de los metabolitos que se pueden encontrar y que actualmente, como les dije, ya se extrae, mejor dicho, se sintetiza en un laboratorio, ¿no? Pero que la síntesis lo consiguieron gracias al estudio de las plantas. Entonces, la rama de la ciencia que estudia la fitoquímica es parte de la química, y lo que hace es estudiar los metabolitos secundarios extraídos de las plantas, ¿no? Estudia cada grupo de la planta desde su estructura química molecular hasta las propiedades biológicas. Es una disciplina que tiene como objeto el aislamiento, la purificación, el análisis, la eludición de la estructura y la caracterización de las actividades biológicas de diversas sustancias producidas por los vegetales.
Dentro de la carrera hay un capítulo, se puede decir, que justamente se dedica al estudio de las plantas, y hay ya compañeros de la carrera de ustedes, ingenieros agroindustriales, que se han dedicado justamente a la extracción de los metabolitos secundarios, que obviamente al ser un compuesto, o sea, cuando se extrae de la planta, son compuestos naturales, que el costo incluso es mucho más alto que un compuesto sintético. Por ejemplo, el aroma de eucalipto, que no es otra cosa que una extracción de los aceites esenciales de esta planta, que normalmente lo encontramos nosotros en el mercado ya de forma sintética, pero nunca se va a comparar a la parte natural, ¿no? Debemos recordar que los metabolitos secundarios se agrupan en 4 clases principales: los terpenos, los compuestos fenólicos, los glicósidos y los alcaloides. Todos estos compuestos, como ustedes vieron, la estructura no son otra cosa que carbonos, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos, ya formando cadenas bastante grandes. Es decir, está involucrado la parte de lo que es la química orgánica, ¿no? Incluso hay una rama de la química orgánica que estudia la síntesis de cada uno de estos compuestos. Aquí tenemos ejemplos de donde nosotros encontramos cada uno de estos grupos, ¿no? Los terpenos, que son los carotenoides, por ejemplo, en la zanahoria, el que le da la coloración de la zanahoria, ¿no? Entonces tenemos nosotros de color amarillo, anaranjado. Tenemos nosotros en las frutillas, tenemos terpenos en las uvas, que prácticamente es el color de estas, ¿no? Los fenoles, que es un grupo grande en el cual lo contiene los flavonoides, por lo general son de color azul o azul anaranjado o violeta. Tenemos las quercitinas, que están en la cebolla, los antocianinas, que tienen un color rubí violáceo, que están en las uvas, en las cerezas, los isoflavonoides, que están en la soya, que está aquí dice porotos, ¿no? Pero es en el frijol. Tenemos los tioles, que es de color amarillo por el azufre que contiene. Tenemos en la coliflor, en el brócoli, etcétera, ¿no? Y tenemos compuestos orgánicos sulfúricos, ese olor característico que tiene en el ajo. Cada uno de estos metabolitos cumplen una función específica, ¿no? Dentro de esas tenemos la protección contra el ataque de herbívoros y patógenos, por ejemplo, los taninos. Estos taninos, por ejemplo, se encuentran en la quinoa, que le da el sabor amargo, y es aquí, por ejemplo, al aislar, en el momento que hacemos nosotros el lavado de la quinoa, obviamente nos puede servir como insecticidas, o el aroma que incluso estos tipos de árboles emiten ahuyentan prácticamente a todos estos patógenos herbívoros, ¿no? Tenemos dice que hay atrayentes de los animales para la polimerización, entre ellos están dentro de estos flavonoides y antocianócidos. La dispersión del fruto y de la semilla, agentes polinizadores visuales que atraen a los insectos, es decir, el color que les da a las plantas para poder traer los insectos. Muchos de estos compuestos son, como había mencionado, que tienen un poder de protección contra las plagas. Entre ellos tenemos aceites esenciales, alcaloides tóxicos y flavonoides. Entonces, como ustedes pueden visualizar, es de suma importancia poder saber qué tipo de principios activos. Vuelvo y repito, aunque se encuentran en pequeñas cantidades, no es común en encontrar en todas las plantas, ni en toda la planta. Es decir, que podemos nosotros encontrar diferentes compuestos de estos metabolitos, de estos 4 grupos que mencionamos, uno solamente en las hojas, otro solamente en la raíz, otro solamente en el tallo, y obviamente en distintas plantas podemos encontrar en mayor o en menor cantidad.
Uno de los importantes, sobre todo en la parte de lo que es los flavonoides que utilizamos nosotros como antioxidantes y que nos sirve justamente para poder adicionar a ciertas formulaciones de nuestros compuestos agroindustriales que podemos nosotros elaborar, son los que pertenecen al grupo fenólicos. Dentro de estos están los flavonoides. Como podemos nosotros ver aquí en este cuadro la clasificación de los polifenoles, nosotros tenemos, por ejemplo, de carbono 6, que son fenoles simples, entre 6,1 y 6,3 tenemos los ácidos fenólicos. Bueno, acá tenemos nosotros los flavonoides que tienen carbono C6, C3 o C6, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos cada uno de los compuestos que tienen estos principios activos, estamos hablando de miles de compuestos químicos, ¿no? Pero que se agrupan porque tienen una estructura en común. Dice aquí, ¿quiénes son los flavonoides? Son abundantes en frutas y verduras. Las funciones en las plantas que tienen estos flavonoides son como antioxidantes, antimicrobianos, fotorreceptores, atractivos visuales para la polinización y repelentes, ¿no? de alimentos. Entonces, esos, como les digo, son los grupos más importantes. Algunos compuestos del subgrupo, por ejemplo, tenemos las flavonas, nosotros tenemos aquí que se encuentran en hierbas, en el apio, en el pimentón, en las uvas, naranja, limón, y tenemos aquí los diferentes nombres, ¿no? Quercitinas, por ejemplo, para los flavonol, tenemos nosotros la catequina, tenemos, a ver aquí la quercitina, que es la piginina, que también está dentro de los flavonoides, son los compuestos que se han aislado incluso dentro del laboratorio. Ahora, para poder saber qué metabolitos secundarios tenemos en las plantas, se realiza lo que nosotros conocemos como tamizaje fitoquímico o screening fitoquímico. ¿Qué es eso? No es otra cosa, que se conoce como marchas fitoquímicas, ¿no? No es otra cosa que una serie de métodos para la detección preliminar de los diferentes constituyentes químicos de una planta. Se basa en la extracción a través de solventes apropiados y en la aplicación de pruebas de coloración, es decir, son pruebas cuantitativas en donde nosotros podemos distinguir a qué tipo de grupo de los metabolitos secundarios pertenece. Este tipo de reacciones evalúan grupos de sustancias, no compuestos específicos, ¿no? Evalúan grupos de sustancias. Por ejemplo, pueden evaluar grupos de compuestos ácidos o pueden evaluar grupos de compuestos grasos, azúcares, polisacáridos, gomas, que son los mucílagos, ¿sí? Y los resultados de estas reacciones son reportados de la siguiente manera. Como estamos hablando de un análisis cualitativo, se reporta como positivo si existe, cuando se ve la presencia de cualquiera de estos principios activos. Negativo cuando obviamente no existe, y se reporta con una X cuando no se realiza por falta de reactivos o cualquier otro motivo, no se realiza la marcha fitoquímica o el tamizaje fitoquímico, que es una serie de pasos, como les dije, pero que tienen que ir en un orden, ¿no? Entonces muchas veces no tenemos los reactivos y no realizamos esa determinación. La cantidad que existe o la intensidad que existe de cada uno de estos principios activos se representa con una sola cruz cuando tiene una cantidad baja, es decir, existe, y por lo tanto si anotamos con una sola cruz decimos que existe pero poco. Si anotamos con dos cruces quiere decir que existe una cantidad moderada, y si anotamos con tres cruces significa que tiene una alta cantidad de ese principio activo. Esto nos ayuda también para luego hacer la extracción y la cuantificación. Es decir, primero hago un tamizaje fitoquímico en donde voy a decir qué compuesto existe, y una vez que sabemos qué compuestos existen y en qué cantidad, podemos hacer ya nosotros una extracción e incluso una cuantificación.
¿Cómo se realiza? Por lo general se debe hacer una recolección de la planta, se hace un secado, se muele finamente la planta, se hace una extracción con solventes apropiados, luego se hace una separación, el residuo que va quedando después de separar el solvente se puede hacer, o mejor dicho, se hace otra extracción con otro solvente y así se va haciendo hasta agotar completamente la parte sólida. Y vamos a tener diferentes extractos en los diferentes solventes. Una vez que yo ya tengo los diferentes solventes, se hace una concentración del solvente, por lo tanto evaporo una gran parte y voy a concentrar los principios activos, ¿no? Muchas veces, una vez que ya se conoce qué compuestos tiene, nuevamente se hace la extracción con los solventes en el paso que determina y se puede vender este producto ya sea en forma líquida o seco para la utilización sobre todo de las preparaciones farmacéuticas, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos medicamentos naturales y hay medicamentos en forma líquida o medicamentos en forma de pastillas que no son otra cosa que el proceso de secado después de todas estas extracciones. Para extraer se utiliza varios métodos. Para poder extraer los principios activos se utilizan varios métodos y también se utiliza varios solventes, ¿no? Muchos de estos principios son solubles y tienen una cierta estabilidad en uno u otro solvente o en mezclas de solventes. Entonces, luego de la extracción, como digo, se puede secar. ¿Cuáles son esas formas de extracción? Es la maceración, la percolación o lixiviación. Son las que más prácticamente se utiliza dentro de este proceso. De todos modos, vamos a ver algunas formas de extraer, aunque creo que ya lo vimos cuando hablábamos nosotros de los métodos de extracción de grasas, en los métodos que se utiliza para la extracción de grasas, ¿no? De todos modos, vamos a repetir un poco aquí, ¿no? Tenemos la maceración, no es otra cosa que poner el compuesto previamente triturado sobre un solvente y dejarle a temperatura ambiente, es decir, entre unos 15 a 20 grados centígrados durante unos 2 o 14 días, hasta agotar el vegetal y luego puede utilizarse ya directamente, ¿no? Muchas veces estos productos generan ciertos sedimentos, por lo tanto se necesita hacer una filtración y también se hace o se exprime prácticamente la parte sólida para quitar todo el líquido que puede haber absorbido, ¿no? Luego del proceso de filtración también se puede hacer un proceso de clarificación, mejor dicho, antes del proceso de filtración se puede hacer un proceso de clarificación por decantación y luego la filtración. Los solventes que se pueden utilizar en estos procesos de maceración son el alcohol de diversas graduaciones, el éter o mezclas entre alcohol y éter. Acuérdense que los licores que se venden acá en Payatanga, que se venden por acá por Guaranda, obviamente son macerados, ¿no? Utilizan el alcohol y utilizan cáscara de naranja, mandarina, incluso de frutas para hacer la maceración. De la misma manera se comienza a hacer la extracción dentro de lo que es las marchas fitoquímicas. Tenemos la lixiviación o percolación, que no es otra cosa que un filtro, se puede decir, en donde le llenamos con el material finamente dividido y luego se le hace pasar lentamente a través de este lecho filtrante para poder obtener el extracto. Tenemos el proceso de digestión, en donde se realiza un proceso de reflujo. En esta parte del balón se pone la planta conjuntamente con el solvente y se le somete a una temperatura entre 40 y 60 grados centígrados en reflujo, ¿no? Hasta el tiempo, por lo general estamos hablando también, veamos que el tiempo de digestión son por minutos y extraemos mucho más rápido que hacer por una maceración.
Tenemos la extracción por el método de Soglet, que ustedes ya lo conocen. Tenemos el método de la infusión, es decir, una vez que llega a punto de ebullición, se deja reposar por unos 15 minutos, colocado ya las plantas, ¿no? Posteriormente se filtra. Tenemos el proceso de decocción, que es someter a punto de ebullición por unos 15 minutos conjuntamente con la planta, ¿no? Esto se utiliza sobre todo para raíces, tallos fuertes y cortezas. Todo esto se hace en solventes, no estoy hablando de agua aquí, ¿no? Todo esto se hace en los solventes orgánicos. Entonces, una marcha fitoquímica o un screening fitoquímico se realiza de la siguiente manera. El material vegetal inicial, por eso les decía que se pone el X, porque a veces no puedo tener uno de estos compuestos y se dice no se procedió, o sea, no se hizo, ¿no? Entonces, el material vegetal por lo general se pone hexano. Una vez que pasa el tiempo, en dependencia del tipo de extracción que ha utilizado, prácticamente va a tener usted una fase líquida en donde está el extracto hexánico, y aquí lo que voy a tener por lo general son grasas y pigmentos. La parte sólida, que conocemos como marco, se pone luego en diclorometano. El extracto del diclorometano contiene por lo general terpenoides, fenoles metoxilados y alcaloides. Entonces aquí yo puedo determinar o identificar estos compuestos. La sustancia sólida, es decir, el marco que se saca de esta forma de extracción, lo ponemos en éter a ver, este es se me olvidó el nombre. Éter, este es etil y este es el ácido acético acetil, éter dietil acetílico. ¿Ya? Entonces, en este de acá, asimismo la parte líquida, prácticamente tenemos flavonoides, heterocidos y alcaloides. La parte sólida finalmente se pone en metanol, y tenemos dentro de la parte líquida del metanol los fenoles y los heterócidos, y la parte sólida finalmente, después de hacer todas estas extracciones, lo ponemos en agua. La parte del extracto acuoso por lo general tiene polisacáridos y polifenoles, y ya el residuo prácticamente ha sido agotado y ya no contiene absolutamente nada. Entonces, este es un screening fitoquímico, y luego, para poder saber si en el extracto, por ejemplo, si en el extracto hexánico tiene grasas y pigmentos, se realizan pruebas de coloración. Y ahí anoto yo positivo si lo encuentro y que está en pocas cantidades, doble positivo si está en cantidades moderadas, y 3 positivos si tiene cantidades altas, ¿no? En el caso de que tenga cantidades altas y me interesa a mí cuantificar qué cantidad de grasa tiene, porque dentro de este compuesto yo hago una reacción para saber si son grasas o si son pigmentos. ¿Ya? Entonces se puede ir identificando y luego se puede extraer. Por los métodos de extracción, por lo general son por cromatografía en columna, y igualmente ahí ya me ayuda al método de cuantificación. Cuando ya quiero extraer cada uno de los compuestos, acuérdense que, por ejemplo, para extracto hexánico tenemos grasas y pigmentos juntos. Puede que una planta tenga las dos cosas, y a mí me interesa separar los pigmentos. ¿Ya? Eso es un análisis fitoquímico. Las reacciones que se llevan para identificar cada uno de estos tienen diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, dice la reacción a la gelatina, para poder identificar prácticamente taninos. Tenemos las reacciones de tricloro de hierro, reacciones de Shinoda, reacciones de Mayer, etcétera. Ya tenemos varias reacciones. Por eso digo, dentro del laboratorio nosotros por lo general sí hacemos estas marchas fitoquímicas. Hay algunas que no tenemos para hacer, ahí ponemos X. Sin embargo, es interesante poder ir identificando cada uno de estos compuestos fitoquímicos, metabolitos secundarios. Aquí
en forma gráfica, ¿no? Pulverizamos las plantas ya secas, prácticamente le ponemos nosotros a la extracción en cualquiera de los métodos y con los solventes diferentes. Luego hacemos el filtrado, ¿no? O sea, es decir, cuando ya tenemos nosotros la fase líquida y después la fase sólida, ponemos otros solventes, pero con las fases líquidas nosotros vamos haciendo diferentes pruebas colorimétricas, ¿no? En el que me da o sea, la planta o el líquido inicial es de verde intenso y sí que tiene los compuestos, por ejemplo, las grasas o los pigmentos, me da una coloración azul. Entonces, solamente es viendo las coloraciones y las intensidades, ¿no? Aquí hay una serie de gráficos de, por ejemplo, el estudio que se realizó del jengibre. Entonces hay el estudio botánico en donde indican a qué tipo de especie pertenece, luego se le tritura o se le hace láminas finas para proceder a secar. El secado, aquí es muy importante, el secado para un estudio fitoquímico se le hace a temperatura ambiente. No se le hace en estufas porque la temperatura de una estufa obviamente va a eliminar ciertos principios activos que son volátiles, ¿no? Y luego de eso obviamente ya comienzan los siguientes procedimientos, ¿no? Las extracciones de las fases sólidas y de las fases líquidas y obviamente las diferentes reacciones que pueden darme un precipitado, puede ser una coloración, turbidez o puede formarse una opalescencia. Y se van anotando, como les había dicho, positivo o negativo, ¿no? Aquí son fotografías de las reacciones que se hacen para, por ejemplo, para determinar aminoácidos y aminas, lactonas, quinonas. Y dentro del, si ustedes pueden visualizar, dentro del aula virtual ya estaba abierto justamente la identificación de una marcha fitoquímica, ¿no? Que es un poquito larga, sí, se realiza en varios días, muchas veces por lo que las extracciones se demoran, pero es interesante, como les dije, para poder saber qué es lo que contienen las plantas. Eso en cuanto a las plantas, no sé si tengan alguna pregunta, chicos. ¿Perdón? ¿Por cuánto tiempo se les deja en los solventes para que pueda extraer sus propiedades? Ya, justamente en los protocolos para poder determinar cada uno de los metabolitos, a veces tenemos nosotros cuando hacemos, por ejemplo, por macerado, por lo menos unos 14 días. Entonces, después de los 14 días que hace con un solvente, usted necesita otros 14 días para hacer con el otro solvente. Por eso les había dicho de que son marchas que se hacen en varios días. Pero si usted utiliza, por ejemplo, la técnica de extracción por Soglet, obviamente es mucho más rápido. Pero corremos el riesgo de perder, asimismo por la temperatura que estamos utilizando nosotros, podemos perder algunos principios activos. Cuando se necesita identificar, sobre todo cuando estamos haciendo un estudio de una planta nueva, es preferible, como les dije, secar a temperatura ambiente y hacer las extracciones por maceración. Entonces ahí, si usted contabiliza, estamos hablando, como les dije, de unos 10, 14 días, obviamente que se demora bastante este estudio, ¿no? Por eso no es... sobre todo hay que tener también bastante paciencia. Cuando hemos hecho en el laboratorio como práctica, nosotros no lo hemos, por lo general les digo a mis estudiantes que 8 días antes lo mantengan en maceración. Empezamos nosotros con maceraciones con etanol o con metanol. Y luego la parte de lo que es del marco lo hacemos ya por reflujo, que nos demoramos ahí unos 30 minutos, y en dependencia del metabolito también se hace por infusiones o se hace por cocción, ¿no? Acuérdense que ya muchas de las plantas han sido estudiadas, entonces las marchas fitoquímicas ya es un protocolo a seguir.
que ahí le indica las concentraciones de los reactivos que tiene que preparar, le indica los tiempos que tiene que realizar, qué coloraciones se generan. Entonces, esta última práctica, sobre todo desde el punto de vista de enseñanza, lo hago ya como un examen, como una prueba, porque aquí demuestra que usted puede seguir un protocolo. Hay reactivos que hay que preparar, entonces prepara los reactivos, va siguiendo el protocolo, va anotando, ya siempre tengo el problema hasta aquí sé tener el problema de que todavía no pueden preparar reactivos. Por ejemplo, aquí hay algunos reactivos que no se preparan en agua. Y ahí me indica, por ejemplo, dice, preparar una solución de cloruro de férrico al 1% etanólico al 60%, o preparar una solución etanólica al 60% de cloruro férrico al 1%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cloruro férrico va a estar al 1%, pero se va a disolver en una solución de alcohol que ya tuvo que preparar y que tenga una concentración del 60%. Entonces, siempre falla un poquito en la preparación, pero como les digo, son ya protocolos a seguir. No se puede uno decir, dígame usted cómo es una marcha fitoquímica para determinar flavonoides, por ejemplo. Eso ya quedaría para los estudiantes justamente de esta carrera de fitoquímica que hay. Pero sí, por ejemplo, ustedes como agroindustriales deben saber cómo se hace la extracción para poder hacer un estudio fitoquímico, es decir, esta parte justamente que les estoy presentando en la lámina, al igual que reconocer cómo es el que se realiza. ¿Dónde está la lámina? Esa se me perdió, esta de acá. Sí, los diferentes solventes que se van utilizando para ir extrayendo los diferentes compuestos. Ya. Hexano, si quiero yo extraer la parte de grasa y pigmentos, nosotros tenemos, como digo, por ejemplo, en el laboratorio, por lo general yo empiezo desde aquí. Una extracción metanólica, en donde vamos a tener nosotros fenoles, y luego una extracción alcohólica, donde vamos a tener nosotros polisacáridos y polifenoles. Pero si yo le digo, a ver, vamos a hacer una extracción de hexano, ustedes ven que todos los solventes como el hexano, el benceno, el éter de petróleo, son solventes orgánicos que lo que me va a extraer son grasas y pigmentos. Es muy importante, por ejemplo, dentro del estudio de la química orgánica, que ustedes sepan cuáles son las propiedades, y eso sí les dan las propiedades de cada grupo, las propiedades de los alcoholes, las propiedades de los ácidos carboxílicos, las propiedades de las cetonas, de los éteres. Entonces ahí uno se sabe en definitiva cuál es su afinidad para poder extraer X tipo de compuestos, ¿no? Entonces esto dentro de la carrera de ustedes algún rato lo van a aplicar también, en vista de que es una área que está dentro de la carrera de ustedes y algo que no está, por ejemplo, dentro de la carrera de un ingeniero en alimentos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Como ustedes saben, tenemos ya poco tiempo. Bueno, con ustedes no pierdo antes clases, porque con ustedes tengo martes y miércoles. Sin embargo, ya tenemos este fin de semana otro feriado. Digo, bueno, no es feriado, sino elecciones. Luego tenemos el otro fin de semana, ya Semana Santa. Tenemos igualmente ahí otro feriado que se pierde. Como digo, con ustedes por el hecho de tener el martes no hemos perdido. Y nos queda la última unidad, que es análisis sensorial. Igualmente lo he resumido, el análisis sensorial, solamente para que ustedes utilicen o tengan los conocimientos de lo más importante, ¿no? Aquí hay unas pruebas que hacemos unos test, también hay unos cálculos. Lo primero que debemos conocer es de qué es un análisis sensorial. Entonces, les pregunto a ustedes, tengo 8 minutos, les doy un resumen de lo que es la introducción del análisis sensorial, o quieren consultar ustedes. Usted, doctora. Ya sabía.
Por favorcito, doctora, usted. Ya. Esta parte es bastante, por lo menos yo le veo bien, bien sencillo y por lo general son de conocimientos que tenemos, esta parte introductoria. La próxima clase ya vamos con los tipos de análisis sensoriales y que son interesantes para la parte de lo que son degustaciones. A ver, análisis sensorial, análisis sensorial. Este pro es. Quieren ver con qué nombre le tengo aquí. Análisis sensorial, introducción. Ya lo encontré. Ya se está compartiendo, ¿no? Sí. Listo, vamos a ver lo que es el análisis o la evaluación sensorial, ¿no? Que no es otra cosa del que estamos hablando de las características organolépticas. El análisis sensorial hacemos uso de nuestros sentidos. Aquí no utilizamos ningún equipo, ¿no? Solamente de nuestros sentidos. Sabemos que el éxito o el fracaso de un alimento depende no solamente de la composición nutricional, es decir, no solamente del contenido de proteínas, carbohidratos, fibra, grasas, etcétera. Más bien dice que un alimento, el éxito de un alimento depende de las reacciones que tengan los consumidores. ¿Sí? Para poder saber si, y esas reacciones obviamente son las sensaciones placenteras que provocan nuestros sentidos. La evaluación sensorial prácticamente es innata, todos tenemos nosotros este don de poder saber si gusta o no gusta de un alimento, ¿no? Nosotros aquí evaluamos y reconocemos características como el sabor, el olor, la textura, etcétera. Ahorita mismo que ustedes están viendo estas imágenes, los que están viendo, obviamente, ¿qué es lo que les se hace agua a la boca? Dicen, ¿no? ¿Verdad? Es decir, solamente con ver estas imágenes nos estamos ya haciendo la idea de lo que es un alimento, acá de lo que están haciendo ciertos preparados. Pero si nosotros vemos esto de acá, ¿qué es lo que les provoca? Por ejemplo, este plato de aquí. ¿Qué les provoca? Náusea. ¿Verdad? Repulsión. Eso. Sin embargo, para otras poblaciones, como por ejemplo China, porque justamente aquí está la cabecita de uno de los que nos provocó el virus, ya los murciélagos, ya obviamente para otras culturas, obviamente va a ser apetecible, ¿verdad? Igualmente a nosotros una hamburguesa de este tipo nos apetece, pero una hamburguesa de este otro tipo no nos gusta. Entonces toda la parte de lo que es la percepción sensorial está sujeto a condiciones tanto de factores fisiológicos, factores sociales, factores culturales e incluso factores religiosos. Para unos el hecho de mirar esto es bastante agradable y obviamente para nosotros nos produce un poquito de esa sensación de repugnancia, ¿no? Según eso, nosotros podemos definir que la evaluación sensorial es la disciplina científica utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de los alimentos y otras sustancias que son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído. Aquí no estamos hablando de ningún equipo, ¿no? Podemos nosotros medir, podemos nosotros analizar, podemos interpretar, podemos indicar
qué tipo de alimento es en función de nuestras características. Esta disciplina científica utiliza un conjunto de técnicas normalizadas para evaluar las diferentes atributos con los sentidos, ¿no? Para evaluar diferentes características de un alimento con los atributos, con nuestros sentidos. Se emplea el término normalizado porque se utilizan técnicas específicas, perfectamente estandarizadas, con el objeto de disminuir la subjetividad en las respuestas. Es decir, entre todos nosotros, aunque no seamos expertos panelistas, obviamente si seguimos la técnica que ya está normalizada, vamos a dar una opinión, digamos, bastante común, más no sujetos a nuestras creencias, por ponerles un ejemplo. ¿Para qué aplicamos nosotros los análisis sensoriales? Se aplica desde el control de calidad de materias primas y también de los productos finales. La materia prima, acuérdense, cuando hablábamos de lácteo, hablábamos nosotros ya de un análisis sensorial, ¿no? Que la leche debe tener color blanco, que debe tener su aroma característico, que por lo general se dice así, ¿no? Un aroma característico. Y obviamente también nosotros definimos desde el punto de vista organoléptico la calidad de los productos finales. Es muy importante cuando estamos nosotros desarrollando y lanzando un nuevo producto. Que un nuevo producto en que todavía nadie lo conoce, que lo fabricó usted, obviamente, además de las características físico-químicas de la vida útil, etcétera, etcétera. Lo más importante es saber si le gusta o no le gusta, ¿verdad? Para lanzar y saber que se tiene éxito en ese nuevo producto. Siempre vamos a necesitar nosotros de análisis sensoriales. Dice que también una de las aplicaciones es la comunicación a los consumidores de las características de un producto. Es decir, si usted incrementa o cambia, por ejemplo, cuando se está trabajando en ciertas áreas, cambia de esencia o cambia solamente de proveedor, compra la misma esencia pero cambió de proveedor, obviamente es interesante ver si los consumidores lo perciben o no perciben ese cambio. Es muy importante para el estudio de vida útil. Muchos productos no se pueden dañar desde el punto de vista físico y químico, incluso desde el punto de vista microbiológico, no se pueden descomponer y tampoco nos pueden hacer daño a la salud. Sin embargo, pierde su vida útil cuando sus características organolépticas cambian. Es decir, tomó otro sabor, tomó otro olor que no nos hace daño, mantienen las propiedades físicas y químicas, pero ya no me sirve porque ya no es el producto original. Bueno, aquí dice pruebas de mercado para nuevos productos, cuando se quiere lanzar, preferencias de consumidores. Queremos saber si que el consumidor le gusta una torta con sabor a vainilla o le gusta una con sabor a naranja, yo qué sé, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros hacemos también ahí este tipo de pruebas. Investigaciones de factores que influyen en el olor y en el aroma de los alimentos. Cuando ciertos alimentos comienzan por sus procesos tanto industriales como por su madurez o su desarrollo durante la vida de este producto, van cambiando de olores, van cambiando de aromas y que obviamente en un determinado momento ese aroma puede ser el que ayude a que hacer estas pruebas. Investigaciones de aromas, obviamente, los perfumes, ¿no? Para poder saber el impacto de ese perfume no es otra cosa que hacer análisis de aromas. Por lo tanto, se puede decir que el objetivo del análisis sensorial de los alimentos, si hablamos de los alimentos, se realiza con el fin de encontrar la fórmula adecuada que le agrade al consumidor, buscando también la calidad e higiene del alimento para que tenga éxito en el mercado.
Aquí está, por ejemplo, la catación de vinos. Ahí es uno de los grupos de alimentos en donde se utiliza bastante la parte de lo que es el análisis sensorial. Ahora, para realizar el análisis sensorial, como habíamos dicho, hacemos uso de los sentidos, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, el tacto, lo que percibe la piel y sobre todo también la parte de lo que es la cavidad bucal y la lengua, ¿no? Esa es la parte de tacto que nos va a determinar, por ejemplo, textura, nos va a determinar tamaño, forma, viscosidad, adhesividad, untuosidad y dureza. También, por ejemplo, en la parte de lo que es la vista, con lo que nosotros vemos la densidad, la amplitud del color, etcétera, y nos sirve obviamente para determinar color, apariencia, forma, superficie, tamaño, brillo, uniformidad y también la textura. Con los ojos nosotros podemos ver la textura. Si vemos nosotros unas galletas pálidas que hemos dejado en la mesa, obviamente sabemos de que ya no va a ser crujiente, ¿verdad? Que absorbió humedad y obviamente ya no va a tener la misma textura. Los ojos mira prácticamente todo eso. El oído también es otro de los órganos que utilizamos, sobre todo para la parte de lo que es el sonido del crujiente, ¿no? Cuando masticamos, escuchamos el trex y entonces decimos estuvo fresco. Cuando hablamos de la textura, nosotros vemos desde 3 puntos de vista, la parte de lo que es mecánicos, geométricos y de composición. Dentro de los mecánicos tenemos los atributos de textura primarios y secundarios. Tenemos la dureza, la cohesividad, la elasticidad, la adhesividad, la viscosidad. Dentro de los secundarios, la fragilidad, la masticabilidad, la gomosidad, la pegoteosidad y el crujido. Dentro de los geométricos tenemos la cristalinidad, la aspereza. Dentro de la composición tenemos la humedad. Usted dice, este alimento es bastante húmedo, ¿verdad? Solamente con la parte de la parte de la textura. Dentro de estos atributos de textura es el trabajo de las clases asincrónicas para el día de mañana. Muchos de estos ya conocemos, por ejemplo, la viscosidad, sabemos a qué nos referimos. Muchas veces no utilizamos nosotros la palabra viscosa, sino es demasiado espeso, decimos nosotros. Pero cada uno de estos atributos de textura, quiero que ustedes consulten qué es, ¿sí? ¿Qué es la elasticidad? ¿Qué es la dureza? ¿Qué es la fragilidad? ¿Qué es la tersura, por ejemplo? Vamos a hacer una consulta de cada uno de estos atributos de textura. Esta es una de las partes que también conocemos, a veces nos olvidamos, pero sí sentimos la parte de lo que es el gusto, ¿no? La lengua prácticamente está recubierto por mucosas. Estas mucosas está recubierto pues por mucosas. En la cara superior se encuentran las papilas, los receptores químicos de los estímulos gustativos, ¿no? Por lo general nosotros sabemos que estas mucosas o estas papilas incluso son sensibles a ciertos sabores. Por ejemplo, sabemos que en la parte de la punta de la lengua nosotros determinamos la parte dulce, ¿no? El nombre de estas se conocen como papilas sinoformes. No nos interesa mucho los nombres, lo que a nosotros nos interesa más es saber qué sentimos y qué parte de la lengua sobre todo debemos utilizar cuando hagamos nosotros degustaciones en función del producto. Si usted sabe que es un caramelo y queremos saber qué tan dulce es, por ejemplo, suficiente es con la punta de la lengua, ¿no? Tenemos la parte inferior y extremas, que tenemos la parte de lo que es el salado, estamos aquí, ¿no? Salado, tenemos la parte de atrás, asimismo las partes extremas, que me da la parte ácida, detectamos nosotros la parte ácida, la parte del fondo de nuestra lengua, detectamos la parte amarga, y en el centro de la lengua calificamos a un alimento como umami.
Ya, este unami lo que nos indica o es un nuevo sabor, prácticamente se dice, en el que es sabroso, ¿no? Es la palabra sabroso, dice. Hay una historia justamente de cómo es lo que utilizaron este quinto sabor, se podría decir, el unami. Bueno, aquí puse una imagen en el hecho de que es un nuevo sabor que incluso dice que está relacionado con ciertos aminoácidos o con compuestos que nosotros ponemos para realzar el sabor de los alimentos, como el glutamato, por ejemplo, el glutamato monosódico o el ácido butánico. Entonces, que le da un sabor más, mejor dicho, es más sabroso el alimento. La otra partecita que quiero que consulten justamente es cómo salió, cómo surgió este nuevo sabor que se conoce como unami. Ya. El otro sentido es el olor. Aquí estamos nosotros utilizando la recepción por medio de la nariz, por lo general de sustancias volátiles, ¿sí? Que se liberan de los alimentos. La evaluación del olor es importante debido a que, a ver, dice la evaluación de los olores es muy importante que no haya contaminación de olor con otros, por lo tanto los alimentos que van a ser evaluados deberán deberán de mantenerse en recipientes herméticamente cerrados. Cuando nosotros vamos a hacer una evaluación con nuestra nariz, obviamente debemos estar aislados de otros olores externos que nos impidan prácticamente percibir el olor del alimento que estamos queriendo analizar. Entonces eso es importante. El olfato por lo general tiene una cavidad o las fosas nasales, tiene una forma prismática que también distingue diferentes aromas, como por ejemplo en el centro la parte de lo que es etéreo, la parte de la punta, la parte de lo que es la fragancia, el pútrido, o huele a quemado, o huele a especies, o resinoso, ¿no? Entonces también las personas que son expertas para este tipo de cataciones afinan, se puede decir, o entrenan a su olfato para poder distinguir con claridad los diferentes aromas. Es que aún no Los acabo diferentes olores, ahí me equivoqué, diferentes olores. El aroma, que es algo muy distinto al olor, el olor prácticamente lo percibe la nariz y son de compuestos volátiles. Por eso es que cuando nosotros queremos oler, incluso en reactivos o en alimentos, lo que estaba hacemos diciendo, es ponle en un sartén agua y te de tal enojaste manera por que tu este pizza. aroma Ponle en un volátil sartén agua y le vaya ponías hacia la cebolla nuestro y olfato. ahí. Cuando hablamos de aroma, dice que consiste Es que yo en la también estoy percepción de las ocupada, sustancias Misael. olorosas y aromáticas de un alimento después de haberse puesto en la boca. Esa es otra situación. Dichas sustancias se disuelven en la mucosa del paladar y la faringe, llegando a través del eustaquio a un centro de sensores del olfato. Entonces nosotros estamos masticando y en el momento que masticamos prácticamente las sustancias que tienen un olor, que son compuestos aromáticos, todos estos, se conecta con una parte de la cavidad de nuestro olfato y ahí es cuando estamos percibiendo estos aromas, ¿no? Dice que el aroma es el principal componente del sabor de los alimentos, es por eso que cuando tenemos gripes o resfriados, el aroma no es detectado y algunos alimentos sabrán lo mismo, ¿no? Acuérdense que ahorita por el COVID dice que se pierde justamente el hecho de sentir los aromas de los alimentos, entonces un alimento nos da igual independientemente del aroma que tenga. El flavor o flavor es un término anglosajón que describe dos sentidos, ¿no? Dos sensaciones, la parte de lo que es el olor y la parte de lo que es el sabor.
y en menor cantidad también o sea, percibe la parte de lo que son la parte del tacto de nuestra boca, ¿no? Percibe lo que es el flavor. Dice, si bien estos dos sentidos, gusto y olfato, tienen vías sensoriales separadas, comparten un mismo espacio anatómico en la cavidad bucal, ¿no? Es por esto que percibimos nosotros el olor y el sabor, al que conocemos prácticamente como flavor. Dice, el sabor es lo que se diferencia de un alimento de otro, ya que si se prueba un alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, solamente se podrá juzgar si es dulce, salado, amargo o ácido. En cambio, cuando se percibe el olor, se puede decir de qué tipo de alimento se trata, ¿no? Es decir, si nosotros con la nariz, por eso se dice que cuando estamos con gripe no lo sentimos, ¿no? O sea, nuestra nariz tapada, incluso nuestros ojos cerrados, no vamos a saber qué tipo de alimento es. Lo único que con la lengua vamos a sentir es si es salado, si es ácido, si es amargo, etc. Aquí hay un experimento que se hace en el laboratorio prácticamente. Yo quiero que cuando tengan la lámina lo lean y si lo pueden hacer ustedes en su casa a buena hora. En definitiva, con la parte de lo que son nuestros sentidos, nosotros podemos trabajar, elaborar un sensograma en donde podemos indicar que con el ojo, que son las impresiones visuales, lo que vemos es el color, el brillo, el tamaño, la forma. Con la nariz percibimos sustancias aromáticas volátiles. A través de la boca, todo lo que es la cavidad bucal, la lengua, vamos a sentir nosotros sabores como el ácido, el dulce, el salado, el amargo, el umami, pero también nosotros sentimos sensaciones somatosensoriales, entre los que están el astringente, el ardiente, el refrescante, el caliente. Obviamente estos lo realizamos nosotros a través de movimientos musculares y articulares, ¿no? La consistencia, la textura. Y con el oído nosotros determinamos los ruidos que pueden hacer los diferentes alimentos. No todos tenemos esa habilidad de detectar cualquiera de estas cosas, pero no somos expertos. Sin embargo, existe la carrera, existe una especialidad en el que, así como ustedes estudian para hacer un análisis físico-químico, también se entrenan para poder ser catadores o jueces de pruebas sensoriales con experiencia en determinados alimentos, como es en el caso, por ejemplo, de los vinos. Ahora, para realizar pruebas, eso sí lo realizamos nosotros, contratando, ¿no? Expertos o con personas, en dependencia de los objetivos, simplemente con el público a quien va dirigido algún producto. Hay 3 tipos de pruebas que se conocen como pruebas afectivas, pruebas discriminativas y las pruebas descriptivas. Eso sí lo hacemos nosotros para poder verificar la calidad sensorial de nuestros alimentos. Hasta ahí vamos a quedar, vamos a ir describiendo cada una de estas y haciendo las fichas sensoriales para poder realizar la tabulación respectiva luego de que hacemos encuestas a X número de personas, ¿no? De eso se trata el análisis sensorial. Aunque no seamos expertos para poder percibir un aroma específico, es importante saber de que además del análisis físico, químico y microbiológicos y los análisis instrumentales que realizan ahora para poder determinar ciertos compuestos volátiles, para poder determinar el color, sigue siendo de gran importancia para una evaluación sensorial en nuestros sentidos, ¿no? Y obviamente la elaboración de encuestas para poder determinar si un producto es diferente al otro, si un ingrediente que se colocó difiere o lo pueden identificar, o para determinar o saber elegir entre un grupo de compuestos, es importante obviamente conocer cómo se realizan estas pruebas. ¿Alguna pregunta, chicos? Y ese, doctora, y ese nuevo gusto. Oh, no, eso no lo voy a consultar, ¿no? Ya.
Por ejemplo, nosotros no lo utilizamos, mejor dicho, no utilizamos como unami, ¿no? Acuérdense que nosotros cuando estamos saboreando un alimento, ¿qué decimos? Está sabroso, ya. Y en relacionado, no decimos, no está no es ni dulce, o puede ser dulce, pero es sabroso. Puede ser ácido, pero es sabroso. Y han relacionado obviamente con los ingredientes que se están colocando para dar ese gustito diferente, ¿no? Acuérdense que ciertas sustancias o especies que se conocen, glutanato mismo que tienen, por ejemplo, los cubitos Maggi, que son compuestos químicos que también se han verificado que no son tan buenos para la salud, obviamente le da un sabor diferente a las comidas, ¿verdad? Es un sabor diferente. Entonces, obviamente, por eso les dije que ustedes consulten un poquito cómo es que surgió el unami y qué mismo significa esto, ¿ya? Déjenme un ratito, no se me vayan todavía, chicos. Ya, yo le tengo programado ahorita en mi computador para que se visualice solamente las personas que están con pantallas prendidas. Ya, ahorita, por ejemplo, ya comenzaron a prender toditos. Ya capturé la pantalla de los que estaban prendidos. Y obviamente, no sé, a veces dicen apago por la conectividad, pero yo me he dado cuenta de que no necesariamente es eso. Porque ya acuérdense que ustedes mismos, yo he llamado varias veces para una pregunta y no están aquí. Así que voy a considerar en estas últimas clases, por eso le programé de esa manera, en estas últimas clases voy a considerar, sin que yo esté pidiendo que prendan las cámaras, obviamente de quién están prendidos. Imagínense que ahorita, prendidas las cámaras en el momento que yo terminé mi exposición, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aunque, por ejemplo, al señor Díaz Mario, lo único que yo veía era la cómoda, no le veo, la oreja, parece que está por ahí, ¿ya? Y el resto prácticamente tenía apagadas las cámaras. Listo, chicos, de todos modos, muchas gracias por estar presente. Estamos casi por finalizar nuestro curso. Repito, espero que les haya ido bien. Espero que estudien en esta unidad, que no hay una prueba de unidad 3, sino ya va involucrada dentro de la prueba del examen final. Que prácticamente depende del docente de saber si se toma toda la asignatura o desde dónde, o si se toma solo el segundo parcial. De todos modos, vean que yo les tomé evaluación de ejercicios de la tarea que les mandé y yo ya estuve calificando. Obviamente están bastante bajos en las pruebas con la parte de lo que es ejercicios. En esta parte, por eso decidí hacer este tipo de prueba para ver que recuperen. Espero que lo hayan hecho. Y estudien. No nos queda otra cosa que estudiar como siempre al último, ¿ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar la sesión, que ya es hora? Sí, doctora, disculpe, ¿mañana hay tutorías o también nos conectamos en horas de clase? Bueno, en las horas de asincrónica. Yo decía yo que... A ver, mañana, miércoles, tutorías, no me ha pedido nadie todavía. Podríamos hacer las tutorías a las 10 de la mañana para las personas que quieren. Más bien, aquí sí voy a pedir que alguien que quiere, no me ponga ya al grupo por este momento. Si alguien quiere tutoría, me manda al personal indicando que se quiere tutoría y mando yo también el link solamente a las personas que quieren tutorías. En las horas asincrónicas, por el momento, la consulta que les dije, que vayan viendo qué significa cada uno de esos términos y obviamente vayan ustedes anotando. Eso sería en las horas asincrónicas.
en las horas de trabajo autónomo vayan preparando su trabajo de investigación formativa. Ya debe estar listo. En ese aspecto también sí quería hablar respecto a que yo estaba viendo algunos informes, algunos trabajos de informes que ya ustedes entregaron anteriormente y estoy calificando, en el sentido de que copian textualmente lo que dice otro trabajo. Por ejemplo, estuve viendo justamente de la determinación de pectina, y yo me imagino que a los que ya califiqué ya vieron los comentarios que les puse. Clarito estaba ahí, dice, determinación de pectina. Una cosa es determinar. ¿Qué es determinar, señorita Citibay? Bueno, determinar sería buscar ¿cómo serían las características de algo? Por ejemplo, se puede determinar grasa, se puede determinar fibra, proteína, la pectina, en cualquier Pero si alimento. yo determino grasa, si yo determino de un alimento que si hay grasa, si hay proteínas, si hay vitaminas, eso es una determinación cuantitativa. Y en nosotros hemos estado, y desde el principio que yo hablé de análisis de alimentos, les dije que lo que nosotros hacemos son determinaciones cuantitativas. Incluso dentro de las primeras clases estamos hablando de lo que es análisis de alimento y de las técnicas que utilizamos para determinaciones cuantitativas. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que ustedes ponen? Determinación cuantitativa, los que me han puesto. Y lo que me hacen es una extracción de la pectina. Obviamente, hay otros que sí me han hecho la cuantificación y no era otra cosa que una extracción, y luego por diferencia de pesos en lo que, de la pectina que extraigo, al pesar, mejor dicho, la pectina que extraigo y relacionar con el peso de muestra que puse, obviamente que tengo yo cuánto de pectina. Pero yo veo informes que han copiado, incluso yo busqué en el internet, como siempre, encontré ahí, que dice... Hasta el título me cambian ustedes. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero me ponen como separación de pectinas de la guayaba. Yo no quise separar la pectina de la guayaba. Yo quiero cuantificar la pectina de la guayaba. ¿Cuánto tiene de pectina en la guayaba? Entonces, cuando yo les dije que consulten bibliográficamente, lo que yo les pedí es que consulten datos para que no existan datos tan distorsionados, como por ejemplo, si yo les hubiese dicho a ustedes que para determinar humedad luego se inventen los datos, capaz que ustedes, como no han entrado a los laboratorios, ustedes me ponían que el peso de la cápsula es de 2 gramos. Y una cápsula pesa entre 21, 23, 25 gramos. Entonces, eso es lo que yo les pedía que consulten bibliográficamente. Por eso incluso una vez les dije, pueden sacar incluso de los ejercicios. En los ejercicios se indican cuánto pesa. Lo mismo para, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto de pectina tiene la guayaba. ¿Qué hago? Yo busco cuál es el procedimiento para cuantificar. Incluso yo me di el trabajo de decir, a ver, ¿les pedí o no les pedí? ¿Les dije o no les dije? Que en las normas INE hay los requisitos, hay los valores de norma, pero también hay la norma en donde ustedes encuentran el procedimiento. Y obviamente ahí está el procedimiento, el objetivo, la preparación de la muestra, pero no le da los valores de cuánto va a pesar, por ejemplo, en la guayaba. Entonces ahí se supone que yo consulto y dice, en este trabajo han obtenido de guayaba, después de separar y pesando en el papel filtro, han obtenido 4 gramos. 4 gramos o obtienen 4%, por poner un ejemplo. Obtienen 4%. Si yo digo que peso 10 gramos, inicialmente voy a tener en el papel filtro 0,4 gramos y al calcular voy a tener los 4%. Entonces, los valores, les pedí que consulten, chicos, los valores, no que me copien textualmente. Por eso es cuando yo les pregunto algo, no me pueden indicar qué es, cómo extraen, cómo se cuantifica, por ejemplo, la pectina. Por lo tanto, ¿por qué traigo esta situación?
para el proyecto de formación, para el proyecto de investigación formativa, obviamente yo les dije que cojan un alimento, pero eso no significa que ustedes van a copiar porque hasta eso está copiado. La discusión de resultados de donde han sacado cuando ellos tenían otros objetivos. En este caso, ustedes tienen que plantear los objetivos, busquen en diferentes estudios lo que han obtenido, hagan ustedes un solo estudio. Acuérdense y pongo hincapié y por favor estarán bien pendientes. Acuérdense que son de 3 personas. Y como es un estudio bibliográfico, supongamos que yo dije que voy a hacer voy a determinar la calidad nutricional de la, ya, incluso le dije de la mortadela de aquí de fabricada, yo que sé, aquí en el, ¿cómo se llama? Acá ya se me fue el nombre. Bueno, de mortadela Yuri, por ejemplo. Ustedes van a encontrar en bibliografía, por tesis, lo que sea, que han hecho análisis de mortadela. Van a encontrar a lo mejor más de 20 artículos científicos y de tesis relacionadas a mortadela. Como son 3 personas, por lo menos cada persona debe leer 3 artículos o 3 tesis, la parte que le corresponda, para que luego usted haga un solo documento. Eso significa que van a tener ustedes 3 determinaciones de proteína, por poner un ejemplo de esta mortadela. 3 determinaciones por cada uno. Eso significa 9 personas. Al tener 9 datos, yo hago un análisis y una discusión de resultados de esos 9 datos. No los análisis que han hecho X artículo. No ese análisis. El análisis de las 9 consultas, por lo menos, que debo yo encontrar en el documento. Eso significa que se reparten, ¿no? Busca tú 3 artículos, 3 tesis con este tema. Yo busco otros 3 y luego nos juntamos en Zoom un día y ordenamos nuestro trabajo. Ordenar el trabajo, chicos, porque les voy a tomar esa parte, los voy a tomar al azar y obviamente todos deben conocer del trabajo. No sé si me hago entenderlo, cómo tienen que hacer el proyecto. No es copiar de uno. Acuérdense que tienen que poner ustedes las citas. Y obviamente pónganme en el link también el link. Este documento no lo van a hacer a mano. Este documento les dije que lo hacen en máquina. Y obviamente si corto y pego, capaz que soy, les digo chicos, de alguno de ustedes de pasar por el Urkut su trabajo. Para ver cuánto de plagio puede existir. Y acuérdense que no existe plagio en el momento que yo cito adecuadamente de dónde tomé. Este trabajo está dentro de los 3 puntos del componente autónomo y obviamente tiene que estar bien hecho. Si hay alguna duda, ahí están las tutorías, pregunten, pero no copien de un solo documento. Tienen que demostrar que cada uno consultó por lo menos 3. Por eso el alimento que eligieron deben elegir apropiadamente. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Sí, doctora. Listo. Entonces igualmente ya les estoy calificando todos los trabajos para que tengan ustedes las notas. Si no hay alguna duda, alguna pregunta, eso estarán haciendo ustedes en las horas asincrónicas y autónomas prácticamente de estas 2 últimas semanas para que me presenten el trabajo. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta? Gracias chicos, con las 28 personas que tengo aquí, de la totalidad de las que ingresaron a clases. Muchas gracias chicos, nos estaríamos viendo la próxima clase, la próxima semana. Y para los que quieren tutorías, me escriben y les mando el link para el día de mañana, a las 10 de la mañana creo que. Recording stopped. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.
Hasta luego.